cuando aumenta la cantidad de sangre. Ok. Tenemos en segundo lugar cuando tenemos la disminución de la presión oncótica. Ya sabemos que la presión oncótica viene en consecuencia de unas proteínas que se encuentran en esos capilares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la principal causa del edema por disminución de presión oncótica? Pues la hipoproteinemia. Todo lo que pueda hacer que un paciente pierda proteínas puede causar un edema, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son unas de las causas? Síndrome nefrótico, una enfermedad renal en el cual hay un aumento de la permeabilidad de los lechos capilares en el glomérulo que me permiten pasar esas proteínas que usualmente no pueden pasar, ¿ok? Cirrosis, ¿ok? Por la misma razón, no se estaban sintetizando suficientes proteínas en el hígado, entonces no tengo con qué sostener esa presión hidrostática en contraparte. Las gastroenteropatías hipoproteinemiantes, que son aquellas gastropatías en las cuales yo no puedo absorber suficientes proteínas, y por supuesto cuando tengo un mal aporte, cuando como mal, ¿okay? Cuando no tengo suficiente ingesta, yo voy a tener una malnutrición y por ende una hipoproteinemia edematizante. Otras de las causas, incremento de la permeabilidad capilar. ¿En qué situaciones clínicas? Bueno, dentro de la situación inflamatoria, ¿okay? En presencia de alguna patología infecciosa, por ejemplo. También en el caso de las quemaduras, vemos con mucha frecuencia pérdida, ¿okay? O incremento de esa permeabilidad capilar. Si yo estoy más permeable, puedo perder más líquido. De hecho, esa es una de las bases terapéuticas de los pacientes quemados. Yo tengo que hidratarlos bien, ¿ok? Y además el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por otro lado, ustedes entienden también la parte de la obstrucción linfática, porque vienen de parasitología, se acuerdan de las filarias que se metían en esos vasos linfáticos y causaban esos edemas, como este que está aquí, ¿ok? Pero además de esa filaria tenemos otras causas de obstrucción linfática, como por ejemplo el cáncer. Si tengo una masa ocupante de espacio, un tumor que me está obstruyendo, me está apretando un vaso linfático, evidentemente yo no voy a tener dónde drenar ese líquido que está saliendo del lecho vascular. También tenemos linfedemas postquirúrgicos, en tal caso de, por ejemplo, cuando se reseca un nódulo mamario, muchas veces se reseca la completa cadena ganglionar, ¿ok? De ese ganglio linfático, y perdón, de ese tumor, de esa lesión ocupante de espacio. Entonces, ese lugar, esa zona, queda con una dificultad para el drenaje linfático, ¿ok? De esa zona. ¿Por qué? Porque ya no tengo, digamos, las tuberías correctas para drenar esa linfa. Y precisamente también, pues, la inflamación se toma en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿con esto hay alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Por supuesto, las diapositivas yo se las voy a mandar, así que no tienen que estar preocupándose por anotar ni tomar capturas, así que no se preocupen. ¿Todo claro hasta acá? Sí, doctora. Ok. Están dormidos. No me gusta. Tómense un café. Vamos a ver. Fíjense, aquí hay dos situaciones clínicas que ustedes se van a encontrar con mucha frecuencia en su práctica, que se denominan anasarca y asitis. La anasarca es bien interesante porque se trata de un edema generalizado. En este caso, la anasarca me incluye un edema en los tejidos y muy frecuentemente también en las cavidades. Fíjense el edema periorbitario que tiene este niño. Fíjense el edema facial en general que puede tener. Miren la barriguita que tiene acá, esto no es que está gordito, es que está edematizado. En esa cavidad peritoneal hay líquido, ¿ok? Fíjense la forma que tienen los bracitos, también está edematizado, cuando parece un Michelin. Cuando tenemos, por ejemplo, niños hospitalizados allá en el servicio de nutrición, ese es piso 2 del hospital pediátrico. A veces vemos unos niños gorditos, ¿no? Pero estamos en el piso de nutrición, debe ser que está enfermo por algo más.
La parte nutricional me afecta evidentemente con la ingesta de proteínas, y esos niños que se ven así como gorditos, más bien pueden estar desnutridos. No tienen proteínas dentro de su sistema, por lo tanto no pueden retener bien ese líquido dentro del lecho vascular y se dermatizan. Pero claro, parecen gorditos y todo el mundo piensa que están bien, o los papás piensan que están bien, cuando en realidad están desnutridos, ¿ok? Entonces, ese es un tipo de malnutrición, ¿ok? Con edema. Está también este caso que es la asitis. La asitis es una acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿ok? Esto que se ve aquí se llama paracentesis, y es una forma que nosotros tenemos de quitarle y aliviarle bastante la incomodidad al paciente. Uno remueve a través de este dispositivo, que es como un catéter, ¿ok? Se conecta a una bolsa y poco a poco, a través de esta válvula, uno va regulando también lo que es la velocidad de extracción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos pacientes que tienen enfermedad hepática, puede ser un ejemplo, o incluso enfermedad renal, ellos siempre van a estar perdiendo esas proteínas porque su hígado, porque su riñón, bueno, sobre todo los pacientes cirróticos, tienen ese problema de que no pueden producir esas proteínas, ya ese es un órgano que no funciona correctamente, y van a estar llenándose de líquido muy, muy frecuentemente. ¿Okay? Entonces, esto es un procedimiento que se les realiza dependiendo de su necesidad, ¿ok? O sea, puede ser, no sé, cada mes, quizás antes, dependiendo de lo que necesita el paciente y con qué rapidez se llene de líquido. Pero bueno, es una forma que tenemos de aliviarlo, porque se podrán imaginar que toda esta presión que tiene acá le afecta incluso en su forma para respirar, es bastante incómodo, ¿ok? Se tiene que hacer lentamente, ¿ok? Porque suele disminuir los signos vitales cuando lo haces muy rápido. Por ejemplo, se le puede bajar la tensión rápidamente, etcétera, ¿no? Entonces es un procedimiento ya más especializado. Lo hacen los médicos internistas o en la sala de urgencias. Microscópicamente, el edema, yo creo que esto se lo debe haber dado el doctor Gilberto, de todas formas lo repasamos. ¿Cómo se ve, cómo se evidencia esa acumulación de líquido a nivel microscópico? Bueno, hay una aclaración con separación de la matriz extracelular y una leve tumefacción celular. ¿Qué significa esto? Pueden ver en este lugar, al lado izquierdo, como esas células que se ve que realmente tienen sus separaciones, por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra, de la nada comienzan a tener unas bandas blancas, que es esa separación de esa matriz extracelular, que se vuelve densa y que se vuelve un poco más gruesa de lo que estaba anteriormente. Esa es la manifestación microscópica de ese edema. Esto es un corte de músculo estriado, de una ratica, ¿ok? Para que lo vean. Aquí está con un poco más de aumento, perdón. Ven claramente cómo hay una separación bien marcada entre esas células. Esto puede ser, es como tal lo que nosotros llamamos edema. ¿Okay? Ahora, existen dos términos importantes que en este contexto los tienen que conocer, que son la hiperemia y la congestión. Cuando yo hablo de los dos, a pesar de que su origen es diferente, el concepto es bastante parecido. Ambos se refieren a un aumento del volumen sanguíneo dentro de los tejidos. ¿Qué cambia? ¿Qué tipo de sangre está acumulándose? En el caso de la hiperemia, yo lo que tengo es un proceso activo en el que activamente está llegando sangre arterial, ¿ok? Por una dilatación arteriolar que aumenta el flujo sanguíneo. Fíjense en la imagen cómo está aumentando a costa de la parte oxigenada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de la hiperemia? Bueno, a nivel macroscópico, los tejidos pueden agarrar un poco más de tamaño, de peso, los órganos se vuelven tumefactos, cambian de color y sobre todo, cuando vemos a nivel desde el exterior, son tejidos que van a estar teñidos de rojo, porque lo que hay ahí es sangre arterial, ¿ok? Sangre oxigenada. También ocurre en procesos fisiológicos como lo son la inflamación y el ejercicio. Evidentemente, cuando ustedes están haciendo ejercicio y se ven en el espejo después de terminar, están todos rojitos, tienen los cachetes rojitos, ¿ok? O en el caso de unos pacientes que cuando les da fiebre, por ejemplo,
también tienen una coloración rojita, eso se llama hiperemia, pues. Ese tejido está hiperémico. ¿Okay? Su contraparte es la congestión y también es un aumento del volumen sanguíneo dentro de un tejido, pero a costa de la parte venosa, es decir, de la parte desoxigenada o sangre desoxigenada. ¿Qué pasó con mi biolígrafo? ¿Vale? Aquí está. A costa de la parte desoxigenada. Por lo tanto, si yo veo ese tejido desde fuera, yo lo voy a ver cianótico, yo lo voy a ver azulado, porque no va a tener una sangre oxigenada en ese lugar, ¿ok? En ese tejido en donde se está congestionando. Esto es un proceso pasivo en comparación con la hiperemia, que es un proceso activo, ¿ok? Es secundario a un menor flujo de salida de sangre en un tejido. Muchas veces se debe a que hay una obstrucción venosa, entonces no puede drenar bien el vaso sanguíneo, la vénula, y se acumula, ¿ok? Ahí. Tienen dos formas, la forma sistémica y la forma localizada. En la forma sistémica tomamos como ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual esa sangre desoxigenada se puede acumular en distintas partes del organismo, mientras que si lo vemos de forma localizada, por ejemplo, en el caso de este paciente que está aquí, puede tener una obstrucción venosa por precisamente una lesión que se encuentra obstruyendo el paso de esa sangre desoxigenada, ¿ok? Entonces es aislada porque solamente esta parte está comprometida. El resto del organismo tiene su irrigación normal, ¿ok? Entonces, hiperemia y congestión lo vemos acá a nivel microscópico. Esto es un corte de pulmón. Esto de acá que se ve es lo que deberíamos ver siempre cuando tenemos digamos un pulmón. Estos son los alveolos. Aquí ven los tabiques alveolares, ven los espacios, tienen los septos, ¿ok? Y fíjense lo delgaditos que son estas paredes. Fíjense cómo hay literalmente una sola hilera de células, porque así debería ser el alveolo, ¿ok? Están cerrados. ¿Okay? Mientras que en comparación podemos ver esta imagen como vemos aquí los mismos tabiques, los septos, pero ya están más engrosados, ya hay mayor cantidad de células por los tabiques y dentro se encuentra un exudado que está ocupando el espacio alveolar. ¿Okay? Entonces cuando hablamos de un derrame pleural, de la congestión alveolar, estamos hablando de un líquido que se va a acumular dentro de ese alveolo y se manifiesta microscópicamente como esta imagen que la estoy mostrando actualmente. Entonces, ¿cómo se denomina esto? Se denomina congestión pulmonar aguda. Y bueno, aquí tienen la descripción: capilares alveolares llenos de sangre y grados variables de edema, y la hemorragia intraalveolar, ¿ok? Hemorragia intraalveolar porque a veces, por ese mismo aumento de presión, estos septos se pueden romper y entonces por ahí pueden pasar algunos glóbulos rojos que se extravasan al espacio alveolar, o sea que vienen por aquí caminando tranquilamente a hacer su intercambio gaseoso y caen a este espacio, ¿ok? Entonces por eso y de ahí viene la hemorragia intraalveolar. Ahora, ¿qué pasa si esa congestión pulmonar aguda, ese encuentra dentro de ese pulmón, ¿ok? Esa acumulación de líquidos se vuelve crónica? Bueno, van a aparecer unas células que son características y que a mí me encanta preguntarlas en el examen, que son los hemosiderófagos, ¿ok? En el momento en el que viene ese eritrocito y se extravasa y se coloca en el espacio alveolar, lo primero que van a hacer, digamos, la respuesta inflamatoria es fagocitarlo, ¿ok? Pero él no se va a degradar tan fácil, se van a quedar en ese pulmón y se van a formar unas células que vamos a llamar las células de la insuficiencia cardíaca, que son los hemosiderófagos. Si ustedes le preguntan qué es un hemosiderófago o un macrófago cargado de hemosiderina, ustedes deben saber que no son más que macrófagos que en su intento de limpiar, de recoger el desastre, fagocitaron un eritrocito y están sufriendo, digamos, la degradación normal de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, siempre en la insuficiencia cardíaca crónica congestiva, vamos a encontrar una congestión pulmonar crónica
por esos, por la presión, la aparición, perdón, de esas células, que son los hemosiderófagos. Aquí los marcamos, la hemosiderina, fíjense el color que tiene, porque ya es producto de la degradación de esa hemoglobina, ¿ok? Esto está presente, ya saben dónde, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con esto? Se durmieron todos. Estoy sola, abandonada. ¿Qué pasa? No, doctora, Doctora, disculpe. Acuérdense que Doctora, ¿puede repetir qué son los hemosiderófagos? los hemosiderófagos son macrófagos cargados de hemosiderina. Aparecen en un intento de fagocitar eritrocitos que se extravasaron hacia la luz alveolar. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. una pregunta. La hemosiderina no es más que eritrocitos, o sea, el nombre que se le da a los eritrocitos degradados por los macrófagos. O sea, No. ¿es algo específico o solo se le llama así al macrófago que hizo ese proceso? La hemosiderina, cuando un eritrocito se lisa o se rompe, se liberan todos esos factores que lo componen, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, la hemoglobina, por ejemplo, bueno, ya la cápsula no sirve para nada, pero se lisa, ¿ok? Y la hemoglobina como tal tiene un proceso de degradación, ¿ok? Que por ejemplo pasa a hemosiderina, también se transforma en bilirrubina, de ahí aparece la ictericia, ¿ok? Pero el eritrocito no es hemosiderina. Lo que se ve ese color es como el proceso de degradación de la hemoglobina, no del eritrocito. Es la hemoglobina contenida dentro del eritrocito, ¿sí? Sí, gracias, doctora. Ok, chévere. Pobrecito el corazoncito ahí insuficiente. Ok, entonces comenzamos con otra parte, que son los trastornos de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? ¿Alguien me puede hacer una definición extremadamente fácil de qué es? No se maten, uno a la vez, por favor. Un valiente. Ay. ¿De qué trata la hemostasia? ¿De qué nos sirve la hemostasia? Están dormidos. Fisiología, fisiopatología. Doctora, la hemostasia no es el proceso donde... Ay, no. Con tus propias palabras, no quiero tecnicismos. ¿Qué es hemostasia? Yo tengo entendido que es como un proceso que tiene la hemorragia, pero como tal no tengo una definición clara. O sea, es Ok. como... La capacidad que tiene el cuerpo de mantener la sangre dentro del vaso. Ok. Más o menos, ¿sí? Con la hemostasia se los pregunto porque yo quiero que ustedes hagan la distinción de homeostasis, ¿ok? Porque son términos que usualmente se confunden. Fíjense que la hemostasia es precisamente eso es el proceso que me impide que tengamos un sangrado excesivo después de que se lesiona un vaso sanguíneo, mientras que ¿cómo se llama? La homeostasis es el equilibrio, ¿ok? Entre el medio intracelular y extracelular de la célula. Tienen que estar pendientes porque estos términos se confunden mucho en las clases, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de hemostasia, yo hablo de un proceso de coagulación, ¿ok? Y se podrán imaginar lo importante que es conocer cuáles son las patologías asociadas a la hemostasia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una coagulación inapropiada, de forma excesiva, por ejemplo, yo estoy produciendo muchos coágulos, ¿qué voy a tener? Una trombosis, ¿ok? Y si además de esto, esas trombos se logran diseminar a través del cuerpo, tengo una embolia que puede hacer un infarto y terminar en la muerte, ¿ok? De tal forma que esto es de tal forma de que yo tengo que buscar un equilibrio
para que no se formen, digamos, trombos en exceso. Ahora, por el contrario, si yo tengo una disminución de esa capacidad de la hemostasia, ¿qué va a ocurrir? Que voy a sangrar mucho, ¿verdad? Entonces voy a tener una hemorragia, voy a perder sangre de forma, rápida, mucha sangre, que me puede llevar a una hipotensión, que a su vez me puede llevar un shock y me puede llevar a una muerte, ¿ok? Entonces, estos son los trastornos de la hemostasia. Vamos a definir principalmente trombosis. De hecho, vamos a hablar de todos, pero rápidamente de cada uno de ellos. La trombosis, ustedes saben que es la formación de una masa de sangre coagulada en un sistema que está indemne. O sea, yo tengo un vaso sanguíneo que no tiene ningún problema y dentro de ese vaso sanguíneo comienzo a formar un trombo y, bueno, comienzan a ver las consecuencias que ustedes ya conocen, ¿ok? ¿Qué pasa con el trombo? El trombo puede ocurrir en cualquier parte del sistema vascular, ¿ok? Su tamaño es variable y depende de su origen y las causas que lo originaron, ¿ok? Aquí tienen una imagencita de un trombito que está afectando a toda esta parte de la irrigación de ese lecho vascular. Ahora, esta imagen que les estoy presentando acá es extremadamente importante. Yo creo que ya ustedes la conocen de fisiología también. Se trata de la tríada de Virchow, ¿ok? La tríada de Virchow me habla de tres principales riesgos o fenómenos que me inducen a la formación de una trombosis. Cuando yo estoy en presencia de cualquiera de estos tres, yo tengo riesgo de presentar trombosis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos? Tenemos la lesión endotelial, tenemos un flujo sanguíneo anómalo y tenemos una hipercoagulabilidad, que ya la vamos a explicar más adelante, ¿ok? Entonces, la lesión endotelial, muy fácil. Tenemos un vaso sanguíneo que antes no estaba dañado y luego comenzamos, por ejemplo, a comer mucha hamburguesa en catarsis y además nos comemos todas las papas fritas con toda la mayonesa y entonces comenzamos a tener el colesterol alto, entonces todos esos lípidos se van acumulando dentro de nuestro endotelio, formando así una capa de ateroscleroma, ¿ok? Eso puede inducir al daño de un vaso sanguíneo, ¿ok? La inflamación también, la inflamación, todos esos mediadores inflamatorios ya ustedes saben que más bien pueden hacer daño. Cuando la inflamación se mantiene en una zona, en un órgano, puede causar daño y puede causar como obviamente una lesión endotelial. Se conocen actualmente muchas cosas que causan lesión endotelial que son externas, por ejemplo el tabaco. Ustedes saben que las personas que fuman tienden a tener un riesgo cardiovascular alto. ¿Y de dónde viene ese riesgo cardiovascular? Bueno, de la capacidad que tiene el tabaco de dañar esos capilares, ¿ok? Los vuelve endebles, los vuelve débiles, que no pueden hacer su trabajo, precisamente por la cantidad de toxinas que están acumuladas en ese endotelio, ¿ok? Entonces, lesión endotelial, importantísimo. En el momento en que yo tengo esa lesión endotelial, tengo riesgo de formar trombos. Si yo les preguntara cuál es el más importante de estos fenómenos, les diría que, o esperaría que me dijeran la lesión endotelial, porque presenta un riesgo muy elevado de formación de trombosis, que al final es lo que yo quiero evitar, ¿no? La formación de un trombo. Ahora, el flujo sanguíneo anómalo también es bastante importante, porque existen muchos fenómenos clínicos o enfermedades que me pueden detonar que el flujo deje de ser laminar y pase a ser turbulento. Entonces, yo no me acuerdo muy bien del dibujito que hacía mi profesora de fisio, pero era algo así, ¿ok? Con un capilar sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de aquí que esto está indemne, ¿verdad? Debería ser normal. Y de la nada comienzo a tener un estrechamiento del vaso. O sea, por ejemplo, aparece algo por aquí y aparece algo por aquí, que puede ser una placa aterosclerótica o puede ser otro tipo de daño, ¿ok? El flujo que antes era laminar, que iba en una sola dirección, ahora no va a ser laminar, ahora va a recibir, va a chocar, digamos, con esta placa
y se va a hacer turbulento, ¿ok? Esa turbulencia me predispone a la formación de un trombo. Súper, súper rápido, súper, digamos, efectivo para la producción de trombos, súper riesgo, ¿ok? Entonces tienen que estar en consideración o sea, tienen que tener esto en cuenta siempre que tengan un paciente que tenga, por ejemplo, éstasis. El éstasis es como la acumulación de sangre estancada, ¿ok? Eso ocurre en la fibrilación auricular, ocurre en el reposo en cama, ¿ok? Acuérdense siempre de los estrechamientos en los vasos sanguíneos que me ocasionan esas turbulencias, ¿ok? Y además, aparte del flujo sanguíneo anómalo, aparte de la lesión endotelial, tenemos los estados de hipercoagulabilidad. ¿Qué significa estado de hipercoagulabilidad? Hipercoagulabilidad. Bueno, que esa sangre que está circulando es más propensa a coagularse, ¿okay? A formar trombos. Existen muchos factores que me predisponen a formar, a tener un estado hipercoagulable, ¿ok? Conocemos unos genéticos que siempre van a ser las enfermedades de la sangre, mutación del factor 5, mutación de la protrombina, déficit de antitrombina 13, obviamente eso ya son trastornos que me afectan la cascada de coagulación de forma genética, o sea, yo estoy en presencia de una enfermedad en donde mis genes no me permiten tener una coagulación apropiada como tal. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan de esta clase también es que yo tengo factores adquiridos. Adquiridos significa que yo soy el culpable de tenerlos, ¿ok? ¿Cuáles son ellos? Reposo en cama, inmovilización prolongada. Esos son pacientes que pueden formar trombos. El infarto del miocardio, la fibrilación auricular, el cáncer como tal, ¿ok? Lesión de tejido, prótesis de válvulas cardíacas, coagulación intravascular diseminada, las miocardiopatías, los síndromes nefróticos, ¿ok? Drepanocitosis, tabaquismo, como hablábamos anteriormente. Y muy importante que yo les quiero hacer énfasis acá, son los usos o es el uso de anticonceptivos orales, ¿ok? Todos esos anticonceptivos, ya sean los que se colocan a través de anillo vaginal, los orales, todos tienen una carga de hormonas que me predispone a tener un estado hipercoagulable. Y por eso, la principal consecuencia del uso de los anticonceptivos, ¿cuál es? La formación de trombos, ¿ok? Entonces tienen que estar muy, muy pendientes de eso. Eso es preguntable en el examen también. Ahora, si un paciente sobrevive a los efectos inmediatos de la obstrucción vascular, ¿qué pasa con el trombo en el curso de días y semanas? ¿Cuál es la historia o digamos como la evolución natural de un trombo, un proceso trombótico? Bueno, surge una de las secuencias siguientes. Tienes la opción 1, que es que se propaga, la propagación, se acumulan más plaquetas y fibrina y el trombo puede obstruir, o sea, puede inicialmente ser un trombo parcial y luego si esta placa aterosclerótica se rompe y se acumulan más plaquetas y vienen las plaquetas y se agregan y se agregan y se agregan, entonces ya la obstrucción pasa a ser total, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dormidos? Sí. No. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos Estamos aquí. pendientes, doctora, estamos pendientes. Ajá. Mosca pues. Bueno. Trombos se pueden desprender sin necesidad de que se agreguen esas plaquetas, o a veces incluso también se agregan, ¿ok? Se desprenden o se desprende un pedacito y migran a otros lugares, ¿ok? Se siembran a distancia. La disolución porque nosotros a través de la fibrinólisis, que es el proceso de degradación de esos trombos, los podemos eliminar, ¿ok? Y a su vez tenemos también la organización y recanalización, que es cuando un trombo tiene mucho tiempo en un vaso sanguíneo y de repente ni siquiera sabemos que está ahí, ellos tienen como un proceso de organización en el cual como que se adaptan al vaso sanguíneo donde están y tienen la agregación de células de músculo liso
de fibroblastos y les crece endotelio. Entonces aquí lo ven de forma más gráfica. Fíjense cómo el flujo sanguíneo debería ir así y tienen la formación de un trombo, ¿ok? Opción 1 se disuelve, ¿ok? La disolución del trombo, que puede ser normal, o sea, por forma natural, o puede ser a través de la fibrinólisis. Lo hacemos nosotros en el Hospital Rasetti. Bueno, nosotros no, la emergencia del Hospital Rasetti, que se llama streptokinasa, yo no sé si la verdad hay, pero bueno, se hace a través de la fibrinólisis. Tienen la embolización, ¿ok? Fíjense cómo un fragmento de ese trombo se desprende y viaja a través de ese vaso sanguíneo. Tienen la organización, en la cual ya se recanaliza la oclusión completa, que significa eso que estábamos hablando, de que ya se agregan más plaquetas y entonces ya la oclusión no es parcial, sino total. Y la recanalización en aquellos efectos en donde digamos que teníamos un trombo totalmente oclusivo y luego aparecen como fenestraciones y huequitos acá que permiten el flujo de sangre a través de ellos, por lo tanto deja de ser como oclusivo como tal, ¿ok? Para terminar de hablar de trombosis, les quiero mostrar cuál es la manifestación más frecuente, o bueno, una de las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad. Se llama trombosis venosa profunda. Eso es la formación de trombos que se da usualmente en las venas profundas de la pierna, ¿ok? Fíjense la imagen que está acá, en donde hay una formación de un trombo que luego se desprende. ¿Y cuál es el riesgo realmente de una trombosis venosa profunda? Que se convierte muy rápidamente en un embolismo pulmonar, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un tromboembolismo pulmonar, ese paciente que de la nada presenta una disnea súbita, cianosis, dificultad respiratoria, apnea, ¿ok? A veces incluso muerte súbita. Muy probablemente ha sido un paciente que ha estado, por ejemplo, en cama, recibiendo tratamiento hospitalizado, que tiene factores de riesgo de la tríada de Virchow, probablemente formó un trombo en esas venas profundas de las piernas, nadie se ocupó de movilizarlo lo suficiente, hizo ese trombo se desprendió, llegó al pulmón y causó su muerte, ¿ok? O causó esa embolia pulmonar, ¿ok? Entonces, la trombosis venosa profunda está asociado a estados de hipercoagulabilidad, ¿ok? Ahora, ustedes saben que no solamente la hipercoagulabilidad, sino la lesión endotelial, ¿ok? Y bueno, como tal, toda la tríada de Virchow. Usualmente, si la trombosis se genera en venas grandes, ¿ok? Vena poplitea, femoral, ilíacas, son más graves, porque estos trombos se desplazan mucho más frecuente a los pulmones y provocan esos tromboembolismos que les acabo de decir, ¿ok? Ahora, también pueden ser asintomáticas en cerca del 50% de las personas afectadas, ¿ok? Y muchas veces ustedes no logran tener, por ejemplo, esta manifestación clínica, sino que de una el paciente debuta es con el embolia pulmonar. ¿Okay? No llegan a verle la pierna así. Esto es una forma severa de trombosis venosa profunda. Tiene como nombre flegmasia cerulea dolens, cerulea porque se torna azul. ¿Ok? La pierna ven como está congestiva, bastante grande, tumefacta. ¿Ok? Ahí está edematizada, muy probablemente es bastante dolorosa. Esto es el resultado, o esto es como tal una trombosis venosa profunda. En semiología les van a dar todo lo referente a su exploración clínica, ¿ok? Y luego van a aprender cómo hay, por ejemplo, unos estudios que me permiten saber cuál es el nivel de oclusión de esas venas que están ahí. Por ejemplo, un ecodoppler, ¿ok? El que yo utilizo para ver el flujo sanguíneo de estas arterias que están acá en este nivel. Esto es una imagen histológica de lo que vemos cuando, por ejemplo, en esta imagen vemos una arteria coronaria que está completamente permeable. Aquí tenemos toda la luz de esa arteria coronaria, en donde podemos ver que por ahí puede pasar fácilmente toda la sangre que se quiera. No hay nada interfiriendo, es el lumen, esa luz de ese vaso, ¿ok? Pero
Fíjense la diferencia con esta arteria coronaria, en la cual podemos evidenciar la trombosis que está ocluyendo por completo el lumen de esta arteria coronaria y bueno, además vemos estos depósitos, estas líneas blancas que están aquí, que son depósitos, calcificaciones y depósitos de grasa, ¿ok? Lo mismo vemos acá, ven aquí la imagen normal al lado izquierdo, mientras que del lado derecho podemos evidenciar esa misma arteria coronaria con un vaso completamente obstruido, ocluido, ¿ok? Vemos esas partes, esos cristales de colesterol, vemos también un montón de células que parecen ser macrófagos, también bastante sangre, probablemente plaquetas, fibrina, un montón de agregados que me ocluyen ese vaso como tal, ¿ok? Esto es un tromboso, esto es un, se disecó la vena femoral para mostrar cómo el trombo agarra como tal la luz de donde se encuentra. Fíjense que tiene la forma del vaso en donde se encuentra. Esto es bastante interesante, esto se llama línea de Sand. Las líneas de Sand son intercambios y depósitos claros de plaquetas y fibrinas alternados con capas más oscuras con numerosos eritrocitos. ¿Cuál es cuál? Esta es la que tiene fibrina y plaquetas. Y aquí están los glóbulos rojos, ¿ok? ¿De qué me sirven las líneas de Sand? Bueno, muy fácilmente. Se podrán imaginar que cuando un paciente fallece y nosotros debemos realizarle una autopsia porque queremos determinar la causa de muerte, sería interesante saber si yo encuentro un trombo en una arteria coronaria, por ejemplo, sería interesante saber si ese trombo se formó antes de que el paciente muriera o se formó, digamos, por una por la coagulación de la sangre normal por estar en éxtasis, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos sirven las líneas de Sand? Para diferenciar, o nos sirven para diferenciar cuando un trombo se forma en una sangre que fluye, ¿ok? Entonces, si nosotros agarramos ese trombo, lo colocamos a nivel microscópico y evidenciamos las líneas de Sand, entonces estamos en presencia de un trombo real, un trombo verdadero, ¿ok? Se formó antes de que el paciente falleciera, ¿ok? Esto ya es un término que no creo que sea totalmente extraño para ustedes, la embolia. La embolia es esa masa intravascular que se desprendió, ¿ok? Que es sólida, que puede ser líquida, que puede ser gaseosa, ya los vamos a ver más adelante, y que se transporta a través de todo ese lecho vascular, a través de toda la circulación, desde su punto de origen, o sea, por ejemplo, desde la vena safena, a un lugar distinto donde usualmente causa una disfunción o infarto tisular, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar que ya acabamos de describir, ¿ok? La inmensa mayoría, el 95% de los émbolos son trombos desprendidos y de ahí viene la terminología que se llama tromboembolia, ¿ok? Los émbolos se pueden además clasificar en dos variantes. Los émbolos sépticos están infectados, los asépticos no lo están, pero eso no es importante realmente para nosotros ahorita. Ahora, cuando hablamos ya específicamente de la embolia pulmonar, ustedes saben que pues tienen origen más que todo en las trombosis venosas profundas de la pierna, es a su vez la forma más frecuente de enfermedad tromboembólica, son bastante frecuentes y ustedes ya saben que cuando yo tengo ese paciente con esa tríada de Virchow, puedo tener entonces una trombosis venosa profunda, como también puedo tener una embolia pulmonar, porque a veces se presenta primero la embolia que la trombosis venosa. Entonces, los factores de riesgo para la embolia pulmonar son los mismos que la trombosis venosa profunda, ¿ok? Bueno, si ocurren las arteriolas pulmonares pequeñas, puede producir hemorragias o infartos y además pueden existir múltiples émbolos pequeños a lo largo del tiempo que lo que hacen es como acumularse dentro de esos capilares pulmonares y con el tiempo lo que hacen es causar insuficiencia y hipertensión pulmonar, ¿ok? Esto que tienen aquí al lado es una embolia pulmonar, un trombo
bueno, es un trombo que ya no es trombo, es émbolo, ¿ok? Les puse aquí la imagen porque lo llaman en silla de montar, cuando ya agarra precisamente como que esta forma. Yo no sé si ustedes son lo suficientemente creativos para ver la silla de montar ahí, pero ahí se las dejo. Ese es el nombre que recibe, ¿ok? Ahora, existen otros tipos de embolias que no están originadas en trombos venosos como los que acabamos de ver. Y tienen el caso, por ejemplo, de los émbolos grasos, que los vemos en presencia o posterior a una fractura de hueso largo, por ejemplo, del fémur, ¿ok? Esa médula grasa que tiene ese hueso usualmente no es como la grasa que ustedes conocen, que han visto muy probablemente, sino es una grasa que es bastante floja, líquida, y entonces puede pasar al torrente sanguíneo, ¿ok? Y causar entonces un émbolo graso, ¿ok? Se obstruye el vaso y ocasiona la consecuencia. Lo vemos en fractura de huesos largos, fémur y tibia, y además la laceración del tejido adiposo medular. Esto es una de las causas de muerte también en las pacientes que se realizan liposucción, ¿ok? Porque cuando ustedes meten esa, no sé cómo se llama, el que es como una pullita, que es una aspiradora de material graso, ¿ok? Si ustedes toman esa grasa y luego de sin querer, como es un movimiento muy brusco, lo depositan dentro de un vaso sanguíneo, evidentemente la cantidad de grasa que le están inyectando a ese vaso es lo suficientemente grande, es lo suficientemente explosiva como para obstruir completamente un canal, ¿ok? Entonces, pendiente también con el hígado graso, cuando hay rupturas de quistes de lípidos, ¿ok? Cualquier cosa que pueda hacer que una cantidad grande de grasa, que no debería estar evidentemente en los vasos sanguíneos, entra ahí, puede hacer un émbolo graso. Fíjense a nivel microscópico, como vemos un lumen que aquí está completamente permeable. Me gusta siempre ponerle la imagen normal para que ustedes puedan hacer la comparación y se vea bastante claro. Y aquí tienen esos depósitos de grasa, ¿ok? Obstruyendo ese vaso. La embolia de líquido amniótico también es una de las, ya déjenme mutear aquí que me están escribiendo. Okay. La embolia de líquido amniótico, ¿están ahí? Me tienen que decir de vez en cuando que están ahí porque si no me siento sola. Sí, doctora, estamos aquí. Sí, doctora. Ok. Ay no, lo que pasa es que dar clase online a veces da como cosita, porque es que uno cuando está en la UDO y está en el RACET y uno les ve la cara, más o menos sabe si están entendiendo, más o menos sabe cuándo se presentan las dudas, y uno estando acá de este lado de la pantalla está como ciego, ¿sabe? No los ven, uno no puede tener como esa interacción, entonces se me dificulta a veces, parezco, no sé, parezco Asperger. Bueno, seguimos, embolia del líquido amniótico. Básicamente es esa parte del líquido amniótico que durante un parto, ¿ok? Durante una emergencia obstétrica pasa a torrente sanguíneo de la madre, ¿ok? Y luego se deposita en un lugar ajeno a su lugar primario, ¿ok? Es una emergencia obstétrica rara. Ocurre de 2 a 6 en 100.000 embarazos, imagínense, súper raro. Por supuesto, actualmente tenemos protocolos ginecológicos que nos ayudan a evitar este tipo de situaciones, porque más bien es algo que si se tiene un buen control de esa mujer que está en proceso de dar a luz o en cesárea, no debería ocurrir, ¿ok? La causa subyacente es la llegada del líquido amniótico de tejido fetal a la circulación materna a través de un desgarro de las membranas placentarias o roturas de venas uterinas. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, ustedes tienen el endometrio, entonces tienen ahí pegada la placenta que está adherida, ¿ok? En el momento en que ese bebé, ese feto sale y se desprende si por casualidad el desprendimiento se hace de forma brusca o se hace de forma incorrecta, entonces, y hay una permeabilidad de un vaso materno ahí, ese líquido amniótico puede pasar a la circulación materna y originar esta embolia de líquido amniótico. De todas formas, esto es extremadamente raro, o sea, no es que lo vemos a cada rato allá en sala de parto, gracias a Dios, pero ustedes tienen que saber que es una de las causas de embolia, ¿ok? ¿Cómo se presenta clínicamente? Bueno, la paciente que acaba de dar a luz comienza a tener dificultad respiratoria, comienza a tener un tinte que es cianótico, puede estar en shock,
puede convulsionar y puede caer en coma, ¿ok? Hay edema pulmonar agudo, coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Y se evidencia acá. Es el mismo vaso sanguíneo, pero cargado de restos epiteliales, precisamente del bebé que tenía, pues, que estaba contenido dentro de ese líquido amniótico. Tienen por otra parte la embolia gaseosa, no grasosa, sino gaseosa, ya, que se produce precisamente cuando entra suficiente cantidad de gas, ¿ok? Al torrente sanguíneo. Ahora, para que eso ocurra, tienen que ser 100 ml de contenido gaseoso. Imagínense, si ustedes imagínense un paciente que está recibiendo un tratamiento endovenoso. Y no sé si han visto las jeringas más grandes que yo he visto en el Rossetti son, creo que de 20 cc. O sea, para llegar a hacer una embolia gaseosa tienen que inyectarle 5 veces esos 20 cc de gas por esa vía que tiene el paciente. O sea, es una cosa que no se hace. A veces cuando uno está pasando el tratamiento endovenoso, por el tema del macrogotero, por el tema de que está bajando el medicamento y de repente se forman burbujas, esas burbujas no representan un riesgo real para que el paciente haga una embolia gaseosa porque no es la suficiente cantidad, ¿ok? Así que cuando vean eso de que no están tratando de sacarle las burbujas, pues está bien, pero ya saben que para realmente tener una embolia gaseosa necesitan 100 ml de esto. Se observa también en los buzos por enfermedades de descompresión y de forma crónica se llama enfermedad de Caissons. Eso no se los voy a preguntar, es una embolia extremadamente rara, ¿ok? También puede aparecer en el contexto de una herida de cuello, toracocentesis, hemodiálisis, punciones venosas, parto, aborto y descompresión, ¿ok? Ahora, cuando ese trombo se forma, luego se desprende, forma un émbolo, ese émbolo viaja y digamos que se deposita en una arteria coronaria, entonces esa arteria coronaria se ocluye por completo, entonces ese tejido que está irrigado por ese sistema ya no va a tener esa irrigación, esas células van a tener un escaso aporte de oxígeno, no van a tener forma de sobrevivir. Y si ese estímulo permanece por mucho tiempo, entonces las células van a sufrir una necrosis isquémica, ¿ok? De eso se trata el infarto. El infarto es un área de necrosis isquémica que se ocurre o se forma por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso, ¿ok? La mayoría de los infartos son tromboémbolos, ¿ok? Son émbolos y la mayor parte además son resultado de oclusiones arteriales. Ahora, no todos son tromboembolismos. También pueden haber vasoespasmos locales, hemorragias en la placa ateromatosa o compresión extrínseca de vasos. Cuando yo hablo de compresión extrínseca de vasos, significa lesión ocupante de espacio, hablo de cualquier masa que pueda hacer que ese vaso sanguíneo se ocluya por completo y entonces cause así un área de necrosis isquémica que no conocemos como infarto, ¿ok? El vasoespasmo local, ¿ok? Si tenemos un vaso sanguíneo y de repente tenemos estamos poniendo, qué sé yo, adrenalina y entonces no cuidamos la dosis, entonces ese vaso hace esto, ¿ok? Entonces ya ahí no es que tenemos una placa ateromatosa acá, sino que simplemente el vaso sanguíneo hizo un vasoespasmo como tal. Los infartos a nivel microscópico o macroscópico en la anatomía patológica los vamos a dividir en dos, los infartos rojos y los infartos blancos. ¿Por qué? Porque los infartos rojos y los infartos blancos me van a determinar la irrigación sanguínea que tenía ese órgano o ese tejido. En el caso del infarto rojo, ellos permanecen con esa coloración rojiza porque tienen muchos lugares de irrigación. Por ejemplo, si yo tengo un órgano, por ejemplo, tengo mi corazón acá, ya, vamos a agarrar otro ejemplo. Vamos a agarrar este que está aquí. Tenemos la glándula suprarrenal.
Entonces, en la glándula suprarrenal, si nosotros repasamos la irrigación, siempre vamos a tener una arteria que me irriga por esta parte. Y también podemos tener irrigación de este lado. Eso quiere decir que si una vena, una arteria de estas se me ocluye, entonces una vez que este tejido pierda su vitalidad, va a seguir llegando sangre, pero a través de esta otra vía. ¿Sí me entienden? Infarto rojo. Lo entiendo, doctora, como que si estuviese ayudado por otro lado, entonces sigue de alguna manera una perfusión, aunque sí hay zona necrótica. Exacto, porque el tejido como tal pierde su vitalidad porque la arteria que se encargaba de su nutrición ya está ocluida, ya no tiene suficiente aporte de oxígeno, está completamente infartada, o sea, el tejido se infarta. Pero a través de venas colaterales, de arterias colaterales que se encuentran en zonas adyacentes, le llega sangre, pero no es una sangre que sea suficiente para mantener la vitalidad en un tejido que ya ha sufrido un daño, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con el infarto blanco? Que esta zona lo que hace es colorearse prácticamente, ¿ok? Se pone el tejido, se pone rojo, a diferencia del infarto blanco, que aquí lo pueden ver más fácilmente. El infarto blanco lo vemos en los casos en los cuales la irrigación es arboriforme. Y les puse aquí la imagen de esto es un arbolito, ¿ok? Si digamos que tenemos un órgano que está así, irrigado de esta forma, digamos, es todo el parénquima de ese órgano. Y nosotros cortamos la principal forma de irrigación, que es, digamos, este tallo. Evidentemente todo va a sufrir una isquemia y no va a haber otra vena, otra arteria colateral que me pueda ayudar a recanalizar, a hacer que eso se llene nuevamente de sangre. ¿Sí me entienden? Entonces ese tejido queda pálido, queda blanco, por eso se llama infarto blanco. Y esto, por eso decía que esto es un mal ejemplo, porque esto ocurre en el corazón, ocurre en el riñón, ocurre en el vaso, ¿ok? Mientras que el infarto rojo pueden ver en el testículo, pueden ver en las glándulas suprarrenales, pueden ver en el intestino, porque ellos tienen más circulación, más vías de circulación, ¿ok? Pulmón, por ejemplo, también. ¿Queda claro? Sí, doctora, chévere. Sí. Ok. ¿Cuáles son los factores que condicionan en el desarrollo de un infarto? Bueno, la naturaleza del aporte vascular, o sea, cómo están esas vías esas tuberías, ¿ok? Que me están llevando esa sangre, si tengo una placa aterosclerótica, si tengo un vasoespasmo, si tengo un endotelio dañado, ¿ok? ¿Cómo está ese aporte vascular? ¿Cuál es la rapidez del desarrollo de la oclusión? ¿Ok? Si es algo, por ejemplo, un émbolo que de la nada se desprende, un trombo que de la nada se desprende y forma un émbolo y ocluye inmediatamente la vía donde queda atorado, pues va a ser una oclusión bastante rápida, súbita, ¿ok? La vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, ¿ok? Un tejido que sea, digamos, débil, que no aguante lo suficiente, el suficiente tiempo sin oxígeno y la capacidad para transportar oxígeno de la sangre, ¿ok? Entonces, en los casos de anemia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una disminución de la forma, de los elementos formes de la sangre, de esa hemoglobina, la vamos a tener por el piso, entonces esa va a ser un vaso sanguíneo que me va a traer muy poco oxígeno, ¿verdad? Entonces, porque no tengo suficientes eritrocitos. Entonces, eso también me puede ocasionar un infarto, ¿ok? Las hemorragias, ¿ok? Las hemorragias son la contraparte, ¿no? Estábamos hablando anteriormente de la trombosis cuando formo mucho material para coagular, mientras que las hemorragias ocurren cuando formo o cuando no tengo suficiente capacidad para coagular la sangre, ¿no? Entonces las hemorragias se definen como la salida de sangre del espacio intravascular, el espacio exterior o hacia espacios corporales no vasculares. Pasó con mi lapicito. Ok. Y esto se da usualmente como consecuencia de un daño en un vaso sanguíneo. ¿Cuáles son las causas principales que ustedes conocen? Bueno, traumatismos. Los traumatismos pueden ser accidentales, el accidente de tránsito, me corté
me puyé, qué sé yo. Y quirúrgico, porque también tomamos en cuenta cuando nosotros abrimos en mesa operatoria, evidentemente abrir piel, hacer la disección como tal de los planos va a llevar a que yo pierda sangre porque me estoy llevando varios capilares, ¿ok? Entonces también eso se toma en cuenta. La debilidad de la pared vascular, aterosclerosis, aneurisma, también el envejecimiento me puede causar hemorragias, infecciones como la tuberculosis, tumores, alteraciones de la coagulación y enfermedades del tracto gastrointestinal, úlcera péptica, varices esofágicas. Muchachos, las causas de hemorragia son, yo creo que infinitas. O sea, esto es una forma muy, muy resumida de esas causas de hemorragia, ¿ok? Si nos vamos solamente al tracto gastrointestinal, nos encontramos unas buenas 20 causas, ¿ok? Entonces, no es para que ahonden más en esto, sino para que sepan que estos no son exclusivamente lo que puede hacer que una persona sangre, ¿ok? Ahora, a nivel de nomenclatura, ¿cómo nosotros llamamos a las hemorragias? Cuando están contenidas en cavidades. Bueno, si la sangre se acumula en el tórax, en la parte de la cavidad pleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal, lo llamamos hemotórax. Si la hemorragia se acumula, si esa sangre se acumula dentro del espacio pericárdico, ¿ok? Como tal en el corazón, en el pericardio, lo llamamos hemopericardio. Fíjense que siempre utilizamos el prefijo hemotórax, hemopericardio. En la cavidad peritoneal, bueno, hemoperitoneo. Si es dentro del espacio articular, se llama hemartrosis, ¿ok? Ya no es hemortrosis, sino hemartrosis, ¿ok? Y tenemos otros tipos de hemorragias que aparecen, usualmente son hemorragias a nivel cutáneo, las vemos como consecuencia de esa acumulación de sangre, pero que no pasa hacia el exterior. Entonces están los hematomas, está la púrpura, la petequia y la equimosis. Tienen el hematoma, que es una hemorragia que tiene lugar dentro de un tejido blando y ustedes han tenido en algún momento un hematoma, obviamente se han dado un golpe, pueden ser dolorosas, como en el caso de un hematoma muscular, pero si este mismo hematoma ocurre dentro de la cavidad craneana, evidentemente ya tiene un riesgo mayor a mortalidad, pues, ¿ok? Y tienen tamaños variables. La púrpura y la petequia son hemorragias superficiales que ocurren en la piel y se diferencian más que todo en el tema del tamaño. ¿Okay? La púrpura tiene hasta 1 centímetro de diámetro. Fíjense de este lado cómo son unas manchitas un poquito más grandes, mientras que la petequia es puntiforme. Son hemorragias que son simplemente punticos que vemos en la piel. Menos de 3 milímetros de diámetro. En la piel, en la conjuntiva, también pueden ocurrir en la parte serosa, en algunos órganos. ¿Okay? Tienen aquí otro ejemplo de las petequias, microhemorragias periorbitarias, que bueno, ya saben que son puntiformes, son punticos rojos. Tienen la equimosis, que es una hemorragia subcutánea grande que se localiza en la piel y tiene más de 1 centímetro de diámetro. Y evidentemente tiene una coloración particular porque ahí se va a ver todo el proceso de degradación de la hemoglobina, que pasa por la biliverdina, que llega a la bilirrubina, ¿ok? Entonces, eso va a dar una coloración especial. En el caso incluso de que ocurra, digamos, dentro de cuando, por ejemplo, hay una lisis de los eritrocitos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ok? Ya sea por hemólisis, por cualquier causa, entonces esa misma degradación se va a ver y se puede manifestar después como ictericia, porque el resultado final de la degradación de la hemoglobina siempre va a ser la bilirrubina. Y entonces eso es lo que nos da esta coloración. ¿Okay? Aquí tienen un ojo de boxeador con todas esas coloraciones que me da esa degradación de la hemoglobina que ustedes deberían conocer de fisio, creo. ¿Okay? La importancia de la hemorragia depende del volumen de sangre perdida, de la rapidez en la que se pierde y el sitio donde ocurre la hemorragia. ¿Okay? Si son hemorragias que ocurren de forma repentina, de hasta 20% del volumen sanguíneo, o son pérdidas lentas de volúmenes aún más grandes, eso puede tener poca importancia clínica, pero si se pierde una gran cantidad
de líquido en un momento, o sea, en un periodo de tiempo muy, muy rápida, entonces pueden inducir a lo que vamos a estudiar a continuación, que es el estado de choque, que es aquel que se presenta cuando ya el cuerpo no puede cumplir o no puede como tal suplir la necesidad de oxígeno que tienen todos los tejidos de mi cuerpo. Entonces se caracteriza por una hipoperfusión tisular y una insuficiente entrega de oxígeno. Este es el shock hipovolémico. Sí lo vieron en ITPP 3, 4, no me acuerdo, ya a mí se me olvidó todo eso, ya en mi cabeza esto es un menjurje de información y ya no sé ni de dónde la saco, pero bueno, cualquier cosa, si ustedes pues no entienden algo o si yo estoy asumiendo que lo saben, obviamente me pueden preguntar, ¿ok? Tipos de shock, ustedes los conocen, creo. Cardiogénico, hipovolémico, séptico, anafiláctico y neurogénico. Nos quedamos principalmente con el hipovolémico en esta clase. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los trastornos de líquidos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo las causas del hipovolémico es la disminución de la volemia, del volumen sanguíneo, dado por la hemorragia, por diarrea, por deshidratación, por quemaduras, ¿ok? Entonces, definición, nuevamente, es un estado en el cual el cuerpo no puede cubrir la demanda requerida por el cuerpo para mantener su vitalidad, ¿ok? Puede ocurrir por disminución del volumen sanguíneo, redistribución sanguínea o disminución del gasto cardíaco, ¿ok? El shock, algunas de sus características son causados, o sea, básicamente es hipoperfusión, lo que ocurre es una hipoperfusión, no se perfunden correctamente todos los tejidos y también hay trombosis a nivel microvascular. Y tienen algunos órganos que están mayormente afectados, como por ejemplo el encéfalo, el corazón, los riñones, glándulas suprarrenales y el tubo digestivo. Algunos signos clínicos que ya es como va a manifestarse en el paciente se incluyen la hipotensión, taquicardia a pulso débil, taquipnea piel cianótica, fría y húmeda, ¿ok? A nivel microscópico, a nivel, digamos, ya morfológico, que es lo que nos interesa en anatomía patológica, es cómo se ve o cómo se evidencia ese shock cuando yo lo busco, ¿ok? Entonces, a nivel de los órganos en particular voy a encontrar algunos hallazgos. En el corazón, macroscópicamente voy a tener hemorragias petequiales, ¿se acuerdan de las petequias? Los punticos rojos, fíjense ese pericardio que tienen a mano derecha, cómo se ven lleno, ese pericardio lleno de punticos, ¿ok? El epicardio, perdón, lleno de puntitos. También ocurre en el endocardio, a nivel microscópico, hay una necrosis focal del miocardio con un aumento de la eosinofilia, eso se ve rosadito, y pignosis nuclear. El riñón, se ve un aumento de volumen, edema, congestión tisular, hay congestión en la zona más externa de su médula. Microscópicamente puede haber una necrosis tubular aguda, edema cortical, infiltrado mononuclear. Estos simplemente son hallazgos en ese tipo de tejido. A nivel de pulmón, sí me interesa bastante que lo lean. Si yo agarro un pulmón, digamos, de un paciente que tuvo un shock, yo voy a conseguir un pulmón firme, voy a conseguir un pulmón congestivo, la superficie de corte puede exudar un líquido espumoso y a nivel microscópico va a haber una lesión a nivel de los alvéolos y que me va a producir una neumonitis intersticial, que a su vez puede ser focal o puede ser generalizada. Y aquí me interesa es la neumonitis intersticial y me interesa lo que ya me ocupé de ponérselo en resaltado, que es el edema peribronquial, interalveolar, intraalveolar, necrosis de las células endoteliales, microtrombos, necrosis del epitelio alveolar y la formación de membranas hialinas, ¿ok? Las membranas hialinas, se las pongo ahí, son estructuras eosinofílicas que se producen o ocurren producto del daño alveolar, ¿ok? Están formadas por detritos celulares o restos celulares de esas células que sufren necrosis y proteínas plasmáticas. Además, sabemos que la reparación se induce, o sea, el proceso de reparación induce a que el pulmón tenga fibrosis e hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Tenemos además en el hígado y en el tubo digestivo algunos cambios, por ejemplo, en el hígado tenemos la hemorragia centrolobular,
y en el tubo digestivo se puede evidenciar como una duodenitis, como úlceras, ¿ok? Como necrosis de la mucosa colónica, como pancreatitis. Y en otros lugares, como la glándula suprarrenal, podemos tener hemorragias perimedulares y hemorragias microscópicas y necrosis de las células nerviosas. ¿Ok? Sí, estamos listos. ¿Me entienden? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? ¿Se durmieron? Aquí estamos, doctora. Todo bien. Ok. Ay, ya va. Todavía no. Bueno, este es el final de la clase. Esta imagen se la coloqué a los muchachos del semestre pasado porque justamente ocurrió la coronación del rey Carlos. ¿Ok? Y fíjense que hay una imagen acá. Esta imagen me llamó la atención, la vi en Twitter. Y no sé si hay algo acá que les llame la atención, que quieran mencionar. Los dedos del rey están como hinchados. Exactamente, por eso se las traje a colación. Porque fíjense, aquí podríamos pasar un buen rato tratando de determinar cuál es el origen de ese edema. Ahora, ¿alguien me puede dar, por ejemplo, una hipótesis de por qué el rey Carlos tiene las manos así? ¿Qué fue lo que tuvo que ocurrir para que el rey Carlos tuviera las manos así? Por supuesto, debe tener bastante calor, no sé. Eso puede hacer que se haga una permeabilidad capilar y entonces se extravase el líquido. Pero de repente estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca o de repente estamos en presencia de una nefropatía también. ¿Okay? Me acuerdo que en el momento en que esta foto salió, todo el mundo en Twitter estaba hablando de, bueno, de que estará enfermo, que será lo que tendrá. Pero lo que sabemos a ciencia cierta es que está dematizada. La causa no la sabemos realmente. ¿Okay? Aquí tienen la foto más de cerca. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta? ¿Alguien que necesita algo que solventar? ¿Quieren hacer algún comentario? Doctora, ¿me escucha? Sí. Me quedó duda en la parte de las líneas de SAN. O sea, estas líneas, ¿en dónde como tal las voy a observar? ¿En tejido? No entendí muy bien esa parte. Las vas a observar en el trombo. Eso está dentro del trombo. Tú lo que quieres saber es si ese trombo que tú encontraste en una vena, en una arteria, si ese trombo se formó cuando el paciente vivía. ¿Okay? Si se formó cuando el paciente vivía, significa que es posible que que haya sido la causa de su muerte. Pero acuérdate que cuando el paciente ya fallece, una de las cosas que ocurre es que la sangre, digamos, por la misma gravedad, se deposita según la posición, ¿okay? Que es el líbedo, de cómo esté el paciente. Entonces, si tienes un paciente que fallece, por ejemplo, acostado y luego pasa mucho tiempo, la cantidad de glóbulos rojos los vas a conseguir ¿en dónde? En la espalda. Ajá. O sea, por la misma gravedad del paciente que está acostado, ¿ok? Cuando la sangre, digamos, ya no tiene esa bomba, que es el corazón, que la mueve de arriba abajo, de abajo arriba, a los capilares, a las manitos, al cerebro, esa sangre lo que va es a sentarse, ¿verdad? Y entonces también va a haber lo que nosotros llamamos éstasis, que va a ser un enlentecimiento. Y tú sabes que el enlentecimiento es una de las causas de formación de trombos. Esa sangre se coagula toda. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Nosotros nos sirve saber esto porque queremos determinar si ese trombo que cuando hicimos la autopsia encontramos en una arteria, si se forma antes, si se forma en sangre que fluía, muy probablemente causó la muerte del paciente. Pero si es un trombo que se formó por esa éstasis, por ese asentamiento de esos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces no puedo decir que esa fue la causa de muerte de ese paciente, tengo que seguir buscando cuál habrá sido la causa de muerte. Entonces yo lo que quiero saber con las líneas de SAN es, tu pregunta es de dónde la vas a encontrar, en el trombo, ¿ok? Tú vas a buscar en el mismo trombo, lo vas a llevar al microscopio y si tú consigues fibrina plaquetas entremezcladas con glóbulos rojos en forma de líneas, entonces tú sabes que eso es una sangre que fluía anteriormente. Ese trombo estaba en una sangre que fluía. Si tú por el contrario pones, digamos, un
un trombo que no tiene esas líneas, que además es gelatinoso, que además, qué sé yo, tiene el componente de los eritrocitos hacia la parte de abajo, ya tú sabes que eso es una sangre coagulada post-mortem. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Sí, sí, chévere, gracias. Ok. ¿Hay alguien más? Doctora, en el infarto blanco, no entendí esa parte, ¿se da por falta de acumulación de glóbulos rojos? No, todos los infartos se dan por una oclusión de la irrigación, ¿ok? Tienes acá un órgano que necesita obviamente un montón de vasos sanguíneos para nutrirse, ¿ok? La diferencia con el infarto blanco y el infarto rojo en el término de la oclusión es si, por ejemplo, en el infarto blanco, la oclusión ocurre en un vaso sanguíneo donde no me permite ya que llegue sangre ahí. Por lo tanto, va a manifestarse a nivel macroscópico como un órgano blanco pálido. ¿Ok? Pero todos se dan por oclusión de las arterias, de la irrigación. ¿Todavía no? No, ya, perfecto. ¿Ok? Los dos son oclusivos, muchachos. El infarto siempre va a ser una oclusión de ese vaso sanguíneo. Es una necrosis isquémica. ¿Ok? Lo único que me cambia o que me hace la diferencia es si yo tengo un órgano que tiene bastantes formas de recibir sangre, digamos de aquí, recibe sangre de aquí, tiene otra colateral, de aquí tiene otra colateral. O sea, en el momento en el que ese órgano se queda, ¿ok? Sin sangre, en esa parte del tejido, eventualmente por las demás colaterales va a recibir sangre, pero eso no va a ser suficiente para mantener la vitalidad. O sea, no va a ser suficiente para revivir el tejido. Eso simplemente va a estar necrótico, va a estar muerto, pero va a estar rojo, porque estaba, digamos, como manchado del resto de la sangre que le sigue llegando. ¿Sí? ¿Más o menos? Medianamente. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro con edema? ¿Todo claro con la distribución? Esto es muy importante. Este cuadrito, estudienselo bastante bien. ¿Listo? Ok. Creo que estamos listos entonces. Doctora, una pregunta. ¿Nos puede pasar esas diapos? Sí, yo les dije ahorita que se las iba a pasar. Que Fíjate, a lo mejor fue que se me cortó un poquito el wifi, es que ando un poco tontis. Ok, Gracias. Pues eso se las voy a pasar para que estudien de ahí. De acuerdo. Ok, bueno muchachos, que estén muy bien, que aprovechen esta clase, que les haya gustado. Cualquier cosa estoy a su orden, como siempre les digo. Ok. Y bueno, nos vemos ya para el segundo parcial, porque esta es mi única clase de primer parcial. Gracias, doctora. Tenga una linda noche. Igual, chao, que estén bien.